tenemos en sistema diédrico una recta. Dibujamos el plano vertical y el plano horizontal. Y dibujamos la recta, cuyas proyecciones, por ejemplo, son, vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos esta recta que tiene por proyección esta y por proyección esta. Si ahora giramos el plano vertical, pues tendremos que nos quedan las dos proyecciones. A1, A2. Bueno, ese es el sistema diédrico y como vemos la línea, que marcaremos bien, por ejemplo, en color azul, esta línea, que llamamos A, tiene por proyección A1 y A2. Como podemos observar, el ángulo que forma A2, el ángulo que forma la línea A con el plano vertical es este, ya que se obtiene desde un punto haciendo la perpendicular, corta en ese punto, unimos con este y este sería el ángulo. Mientras que el ángulo que forma la recta con el plano horizontal es este. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, alfa y a este beta. Bueno, pues se nos pide, por ejemplo, un ejercicio sencillo y el recíproco. Se nos pide calcular estos dos ángulos en verdadera medida y también el recíproco sería, dados estos dos ángulos, determinar la recta definida por sus proyecciones. Bueno, obviamente como esto es de 90 grados, porque esta es la proyección ortogonal y esta también, bastará con hacer un abatimiento de este triángulo, de manera que este triángulo vendrá a parar aquí al plano horizontal, mostrándonos entonces el ángulo beta en verdadera medida. Mientras que ahora hacemos el abatimiento por aquí, sobre el plano vertical, ya que tenemos que esto es de 90, al girarlo, pues nos quedará aquí, y este será el ángulo alfa en verdadera forma también. O sea que lo único que hicimos fue, vamos a sombrear un poco para que se entienda mejor, tenemos aquí este plano y aquí este otro. Entonces tenemos el plano este que forma la proyección ortogonal de la recta sobre el plano. En realidad esta es la recta y esa dirección determina este plano, ¿no? Pues lo único que hicimos fue abatir este triángulo hasta hacerlo coincidir con el plano vertical, y aquí abatir este hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal. Bueno, entonces esto en diédrico pues tenemos la línea de tierra, tenemos las dos proyecciones de la recta, A1 y A2, y la línea de tierra con los dos segmentos, correspondería a esto. Bueno, pues según eso, como podemos observar aquí, al hacer el abatimiento pasamos esta medida, esta altura que llamaré h, aquí. O sea que aquí, haciendo centro aquí, paso mediante un giro esta medida que es h, que es la cota de este punto, o sea de este punto, mediante un giro de centro m, hago un arco hasta que corta aquí. Eso quiere decir que realmente este será el ángulo beta. O sea, podría recortar aquí el papel y doblar y ver que efectivamente esta recta, al girarla, me cae aquí abajo. Y aquí hago exactamente lo mismo. O sea, ahora giro, tengo aquí el plano y giro hacia este lado. Entonces, como veo, hago la perpendicular, hago centro aquí, que será este punto, y hago el giro para trasladar esta distancia aquí, a la perpendicular por este punto a esta recta. Entonces, uniendo este punto con este, yo tengo la medida angular real alfa. Bueno, acabo de obtener, dadas las dos proyecciones de la recta, los dos ángulos que forma la recta con el plano vertical en este caso y con el plano horizontal. Y para hacernos la maqueta y entenderlo mejor, lo único que habría que hacer siempre es, tenemos aquí esto, recortamos esto y lo giramos y vemos que quedaría aquí de pie. Y ahora recortamos este triángulo y lo giramos y entonces habremos construido esta pirámide que tenemos aquí. Hacer el giro en esta dirección y en esta es abatir esos dos planos de manera que obtengamos las verdaderas magnitudes. Bueno, este es un ejercicio muy sencillo, ya no es tan sencillo si nos dan los dos ángulos y nos dicen qué forma tiene la recta. Entonces, hagamos entonces eso. Consideremos, por ejemplo, que la recta pues es esta. Entonces, nos dicen el ángulo beta, pues es, por ejemplo, vamos a poner aquí, pongamos 40 grados.
Entonces, a partir de este punto, que es este, ponemos los 40 grados y aquí hacemos una perpendicular por este punto a la recta, obteniendo ya aquí los 40 grados. Bueno, eso ya lo tenemos, podríamos recortar y ver que efectivamente al levantar este triángulo pues tendríamos aquí la línea que forma 40 grados con el plano horizontal. O sea que la primera parte ya la tenemos, que es la más sencilla. Ahora sabemos que esto en el espacio es de 90. Entonces lo único que tendremos que hacer es coger el punto medio y hacer una semicircunferencia de centro O. ¿Y para qué hago esta semicircunferencia? Pues lógicamente, como esto va a tener 90 grados, lo que tengo es que trasladar esta medida. Entonces hago centro aquí, hago un arco con esta distancia y hago un arco. Y ahora donde quiera coloco ya esa medida, por ejemplo aquí. Vale. Bueno, tengo entonces esa medida y ahora necesito trasladar otra medida. Entonces, todavía no sé qué medida es esta. Lo que sí sé es que el otro ángulo, pues por ejemplo que mida alfa 30. En este caso me dan los dos ángulos, 40 y 30. Entonces lo que hago es colocar aquí los 30 grados. Ya que en realidad esto, cuando lo coloque aquí, esto va a ser de 30 grados. Bueno, entonces desde este punto, una vez que he colocado los 30 grados, hago la perpendicular a esa línea, obteniendo ya aquí el triángulo que va a ser este. Entonces, este no va a ser el punto real, entonces lo que hago es girarlo con centro T. Con esta distancia hago un arco hasta que corte aquí. Bueno, ahora ya sé que la línea de tierra va a venir por este punto y por este, y ya la puedo trazar. Entonces, esta es la línea de tierra y por tanto aquí tengo esta proyección. Ahora, igual que hice aquí, paso esta medida y como en realidad, ¿para qué hice esta semicircunferencia? Pues porque en realidad en una semicircunferencia, lo ponemos aquí, siempre todos los ángulos son de 90 grados. En realidad esto siempre va a ser de 90 grados, como vemos aquí, como vemos aquí. Por eso al hacer la semicircunferencia y pasar esta medida, que fue la perpendicular al ángulo de 30, a la línea del ángulo de 30, donde me cortaba obtenía el punto este. De esta manera ahora ya sé que la proyección de la recta es esta. Al pasar esta medida aquí uno este punto con este y ya tengo ahí la proyección en alzado. Entonces tengo A1 y A2. Y efectivamente es cierto que nos han dado el ángulo de 40, lo colocamos aquí a partir de esta proyección con la inclinación que queramos, pasamos esta medida y una vez que tenemos esta medida, desde este punto, colocando aquí los 30 grados, hacemos la línea subperpendicular y giramos esta medida hasta que corte a la semicircunferencia y ahí está el punto que va a ser realmente el punto por donde pasa la línea de tierra junto con este. Y como esta altura es igual a esto, pues unimos este punto con este y ya tenemos la proyección. Ahora efectivamente, si giramos esto, pues podemos comprobar que realmente la línea viene por aquí. Si recorto este triángulo lo puedo girar y me cae aquí y ya tengo que este es el ángulo 40 que forma con el plano horizontal, mientras que ahora tengo aquí este otro triángulo. Esta medida es igual que esta y luego tengo que esta medida es igual que esta. O sea, si ya tengo esta y tengo esta, pues esta es la que me queda, ¿no? Que es la que tracé al final. Y por tanto, la línea esta forma con el plano vertical este ángulo, que es el que tenemos aquí, el que nos han dado 30 grados. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Por un lado, dada una recta, obtener los ángulos que forma con los dos planos de proyección, que es alfa y beta, y dados los ángulos que forman con los planos de proyección, obtener las proyecciones de la recta. Sería el inverso de este primer ejercicio. Este era muy sencillito y este ya era un poco más complicado de entender.